estamos haciendo misiones, ¿se acuerdan, no? Tenemos a San Pablo junto con Bernabé, pues haciendo su primer viaje apostólico, llevando el Evangelio. ¿Qué es lo que impulsaba a San Pablo a salir fuera a llevar el Evangelio a quienes, digamos, no conocían en absoluto el Evangelio? Veremos que los que más entrarán y más acogerán la predicación de San Pablo son precisamente paganos. ¿Qué le motivaba para estos actos realmente heroicos? Porque pensemos en los medios de comunicación social de entonces. ¿Qué tenían que emplear para hacer aquellos viajes? Pues cuando tenían que atravesar el mar, pues aquellos barcos pues con bastante poca seguridad y con muchas incomodidades, y si no a pie. Ya hemos visto que han atravesado las montañas del Taurus cuando han llegado de Chipre al continente, y que ante la dificultad pues el joven Juan Marcos se marchó, le dio miedo. ¿Y qué es lo que empuja al apóstol, tanto a Pablo como a Bernabé, a no tener miedo y a no importarle los sacrificios y los esfuerzos y los peligros por los que pasaron? Fíjense que en el fondo lo que impulsa a San Pablo es el amor a Jesucristo. El amor de Cristo, decía San Pablo, el amor de Cristo les constriñe, le apremia. En la carta a los Gálatas dirá que vive en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, lo que le mueve es la experiencia del amor personal de Jesucristo a Él, y Él quiere corresponder. Y fíjense que nosotros comenzamos a ser realmente cristianos cuando también partimos de ese encuentro personal con Cristo. Ese descubrir que Cristo realmente está vivo, me conoce, me ama, hasta tal punto que ha llegado a dar su vida por mí. Y lógicamente cuando tenemos al menos un inicio de esa experiencia, de ese amor personal de Cristo, sentimos la necesidad de corresponderle y de colaborar a su gran obra, que es la salvación del mundo. Y ahí tenemos a San Pablo lanzado a predicar a las personas que no han oído hablar de Jesucristo, cueste lo que cueste, sin que ningún sacrificio le desanime. Y así hemos visto que ha predicado ya en Chipre, y que ha continuado hasta llegar de nuevo al continente, al sur, de la parte sur de la actual Turquía, y lo dejamos en Antioquía de Pisidia, si se acuerdan. Entonces, aquí en Antioquía de Pisidia, San Pablo hace lo que veremos que es siempre costumbre suya: primero hablar a los judíos. Allí en Antioquía de Pisidia también hay hay un grupo de judíos, y por lo tanto lo primero es esperar al sábado para ir a la sinagoga a predicar a los judíos. Y habíamos visto que en la celebración de la liturgia propia que se hacía en la sinagoga, después de la lectura bíblica, han invitado a San Pablo a que si tiene alguna palabra que decir a los presentes, que la diga. Y vamos entonces ahora a leer lo que San Pablo dirá en este caso. Aquí tendremos lo que podríamos llamar es el discurso típico cuando San Pablo habla a judíos. Comenzará por un recordar la historia del pueblo de Israel a grandes rasgos, la obra de Dios y la esperanza del pueblo cristiano, del pueblo judío. Bien, pues vamos a leer desde el versículo 16, podemos leer hasta el 25. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo: Israelitas y cuantos teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su destierro en la tierra de Egipto y los sacó con su brazo extendido. Y durante unos 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra, por unos 450 años.
Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a éste y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón y que realizará todo lo que yo quiera. De la descendencia de éste, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad al que viene detrás de mí, aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Un resumen muy breve, a grandes rasgos, de la historia de Israel desde la estancia en Egipto. Entonces les recuerda esa providencia especialísima de Dios sobre el pueblo de Israel, ese estar con Israel a favor suyo. Y se nos dice cómo el pueblo que estaba oprimido, los israelitas que estaban oprimidos en Egipto, fijémonos que cuando Israel llegó a Egipto, no eran un pueblo, era una familia, no era ni siquiera una tribu. Después esa familia, es decir, Jacob y sus hijos y sus nietos, esos fueron los que llegaron. Pero después de 400 años de aquella familia surgió un pueblo, un gran pueblo, que está oprimido en Egipto. Y entonces, ¿cómo nos dice que ese pueblo que durante la estancia de Egipto, Dios con brazo fuerte la sacó de allí? Pero fijémonos que cuando San Pablo se dirige a los que están allí en la sinagoga, yo no sé si se han fijado al comienzo del texto que hemos leído, en el versículo 16, se dice que San Pablo levantó la mano, es decir, dando señal de que hubiera silencio para poder hablar, y se dirige a los israelitas y a los que temen a Dios. Es decir, allí en la sinagoga no solamente había judíos, también había paganos que simpatizaban ya con el judaísmo. Algunos quizás ya se habían hecho judíos de religión, pero hay otros que no, solamente son temerosos de Dios. Y por lo tanto se dirige a todos, pero todos, si son temerosos de Dios, ya conocen la historia de Israel. Y por lo tanto conocen esa providencia especialísima, ese amor especial de Dios para con el pueblo de Israel, que con mano fuerte, haciendo sentir realmente que su presencia a favor del pueblo, le saca de Egipto. Y durante 40 años los soportó cariñosamente, pero con muchas infidelidades y rebeldías por parte del pueblo. Es decir, por parte de Dios hay la presencia amorosa como de un padre para con su hijo, pero por parte de ese hijo con muchas rebeldías. Pero Dios permaneció fiel y lo soportó con amor. Y se nos dice que luego les lleva a la tierra prometida destruyendo 7 naciones. En el libro, en el Antiguo Testamento se nos habla de esas 7 naciones. En realidad, fijémonos que esas 7 naciones vivían en Israel. Por lo tanto, quiere decir que eran pequeñas naciones. Muchas veces, sencillamente, una ciudad, un pueblo, era una nación. Pero eran naciones que estaban allí y que tenían ciertamente más fuerza, diríamos, hoy militar y de defensa que los israelitas, que iban todo un pueblo con ancianos, con niños, con mujeres, con animales, etc. Pero era la presencia de Dios que, dada la corrupción de los habitantes de Canaán, Dios, a través del pueblo de Israel, les expulsa para que habiten los israelitas. En realidad, vemos, si leemos el libro de Josué y sobre todo el de los jueces, que los israelitas no fueron del todo fieles a lo que Dios les pidió, y entre ellos quedaron pequeños grupitos de los paganos nativos,
digamos, los paganos que habitaban antes allí en Canaán, que fueron en el fondo una tentación constante que les hizo que el pueblo de Israel muchas veces volvieran a la idolatría. Pero él lo va relatando a grandes rasgos, ¿no? Y por lo tanto nos dice a continuación que así pasan 450 años. Y entonces, dada la infidelidad del pueblo de Israel, los vecinos los tienen, digamos, les hacen pasar mal las cosas, y por lo tanto Dios les da a los jueces. Y luego, yo no sé si se han fijado, que dice que cuando llegados a Samuel, que es el último de los jueces, el pueblo pide un rey, San Pablo da todos los detalles de que ese rey que Dios les da es un hijo de la tribu de Benjamín que se llama Saúl. No olvidemos que San Pablo era de la tribu de Benjamín y que cuando lo circuncidaron le pusieron el nombre de Saúl, Saulo. Por lo tanto, esto él lo dice de un modo con una cierta fuerza, ¿no? Le afecta personalmente. Pero Saúl su descendiente no hubo en el trono descendientes de Saúl, sino que es depuesto y en su lugar pone a David. Y de David, si se han fijado, nos dice algo que, conociendo la vida de David, nos puede resultar raro, porque dice que de David da ese testimonio que dijo Dios: he hallado a David, hijo de Jesé, varón según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. Y fijémonos que es el rey según el corazón de Dios, a pesar de sus pecados, a pesar de sus muchos pecados. Pero ¿por qué David es el rey según el corazón de Dios? Pues porque es un hombre profundamente humilde, que cuando reconoce sus pecados, es decir, cuando les hacen comprender que ha pecado, los reconoce sin ninguna disculpa y pide perdón y hace penitencia. Y se reconoce pecador. Ahí tenemos el Salmo 50, compuesto por David. Y por lo tanto es un rey que realmente ama a Dios, pero tiene sus debilidades. Con lo cual, fijémonos que se nos está diciendo que si David es el rey según el corazón de Dios y por lo tanto es santo, nosotros podemos ser santos, ¿o no? ¿Somos peores que David? Luego podemos ser santos. ¿Qué necesitamos para ser santos? En el caso de David, ser humilde para reconocer que somos pecadores, para pedir perdón y que amemos sinceramente a Dios y por lo tanto a los hermanos. Si hacemos eso, ciertamente seremos santos. Bien, pues termina diciéndonos que tal como le prometió a David, de su linaje, de su descendencia, Dios ha suscitado lo que había prometido, ha suscitado el Mesías. O sea, fíjense cómo nos ha ido situando el hecho de que el Mesías pertenece a la historia de Israel en cuanto hombre y que es, tal como se lo había prometido Dios, descendiente de David. Y este Mesías, Jesús, también tal como estaba anunciado, le ha precedido el profeta que ha preparado el camino, que se trata de Juan. Y Juan, para preparar el camino al Mesías, predicó un bautismo de penitencia al pueblo de Israel. Si nos fijamos, aquí tenemos una vez más el secreto para ser santo. ¿Cómo preparar el camino al Señor en cada uno de nosotros? Pues haciendo caso de lo que dijo Juan. Si recordamos en el Evangelio de San Lucas, cuando le preguntan, ¿yo qué tengo que hacer? Lo primero que les dice es arrepentirse de los pecados y manifestarlo externamente, reconocer con toda humildad. Por eso el bautismo que él hacía
recordemos que no era sacramento, era un signo externo en el que la persona manifestaba humildemente sus pecados y por lo tanto pedía perdón. Pero luego además San Lucas nos dirá que cuando le preguntan a Juan qué tengo que hacer, pues le dirá: comparte lo que tienes con el que no tiene, no exija más de lo que conviene, etcétera, etcétera. Es decir, una vida según los mandamientos y sobre todo en la que hay el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y todavía nos presenta el último versículo que hemos leído, de que fijemos que eso se le da también mucha importancia, de que la gente pensaba, viendo la vida de Juan Bautista, que quizás sería el Mesías. Y cómo él con toda humildad reconoce y dice que él no es el Mesías, que él ni siquiera es digno de quitar el calzado, que por lo tanto el Mesías es mucho más importante que el gran profeta Juan. Y ahora, una vez que lo ha situado históricamente y ha dicho que esa promesa de Dios mantenida durante siglos se ha cumplido en nuestros tiempos, o sea, cuando Pablo estaba hablando, y que ese Mesías es Jesús, ahora va a invitar a los que están presentes a que lo acepten. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito sobre él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. San Pablo ahora pasa a contarle brevemente la historia de Jesús. Como lo había prometido, pues ha nacido ese príncipe. Y tal como estaba anunciado, observemos cómo él da mucha importancia a que realmente en la vida de Jesús se han cumplido las profecías que sobre él se habían dicho en el Antiguo Testamento. O sea, es decir, él insiste, puesto que humanamente hablando pensemos que se anuncie que el Mesías prometido solemnemente tantas veces en el Antiguo Testamento es un judío que ha muerto condenado por las autoridades religiosas y condenado por los romanos y que ha muerto en la cruz, pues esto evidentemente era para desanimar a cualquiera, ¿no? Ese es el Mesías. Por lo tanto, San Pablo insiste en que eso ya estaba anunciado. Recordemos que Jesús a los discípulos de Emaús, por el camino, les fue recordando todos los pasajes del Antiguo Testamento según los cuales era necesario que el Mesías padeciera y muriera y resucitara. Entonces, es lo que aquí San Pablo hace, haciéndole ver que a Jesús, tal como está anunciado, pues los príncipes de Jerusalén, es decir, las autoridades religiosas de Jerusalén, lo condenaron a muerte, aunque no hallaron ninguna causa para eso. Es decir, fue una injusticia, pero consiguieron que Pilato, o sea, la autoridad romana, lo condenara a muerte. Y por lo tanto, cumplido como estaba en las Escrituras, pues lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero, y aquí está el gran mensaje cristiano, no quedó en el sepulcro, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y hay testigos, fijémonos en el interés que tiene el apóstol en que hay testigos, que eso no es una historia que se ha inventado alguien, que hay muchos testigos. En la carta a los Corintios llegará a decir que se apareció a más de 500 de una vez. Por lo tanto, durante muchos días se apareció a los que con él habían venido de Galilea a Jerusalén. Y estos ahora son testigos ante el pueblo. Por lo tanto, se trata de un hecho que está testificado por muchos.
y que los que son testigos lo están diciendo todavía cuando Pablo dice esto, ¿no? Los testigos todavía vivían. Entonces, dado ese hecho, que el Mesías prometido es Jesús, y la prueba de que es Él es que Dios lo ha resucitado, recordemos que la resurrección de entre los muertos era una promesa de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento ya hay textos en los que se hablan clarísimamente de la resurrección de los muertos. Y los judíos creyentes creían y esperaban la resurrección de los muertos. Precisamente recuerden el Evangelio de la pega que le ponen a Jesús de aquellos 7 hermanos israelitas que se casan con una mujer, y ellos, los saduceos que no creían en la resurrección, pensaban dejar en ridículo a Jesús al plantearlo. Bueno, entonces cuando resuciten, ¿de cuál de ellas? ¿De cuál de ellas? Es decir, ¿de cuál de ellos esta mujer será la esposa? Si los 7 se casaron con ella. Y fijémonos que eso, ¿qué demuestra? Pues que en la mentalidad, la idea de los que creían que en la resurrección era que cuando resucitemos, pues iba a ser una resurrección para vivir una vida como la de ahora, aunque más perfecta. Diríamos, una vida como la de ahora sin los problemas que ahora hay. Y si se acuerdan, Jesús les hizo ver claramente en aquel texto que en la resurrección las cosas son muy distintas de las de ahora. Son 2 mundos: el mundo actual, en el que existe el matrimonio y las relaciones matrimoniales por cuanto hay que procrear, porque nacemos y nos morimos y tiene que continuar la vida, mientras que en la resurrección ya no muere nadie, no se necesita repuesto, diríamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, ya todos permanecerán, y lo único que entonces sí permanecerá será el amor que ha existido entre los esposos o entre los amigos o en una familia, es decir, entre las relaciones humanas. Por lo tanto, la fe en la resurrección los israelitas ya la tenían, aunque incompleta, ¿eh? Jesús nos da muchos detalles. Luego, una vez que les dice que se ha cumplido la promesa y que Jesús es ese Mesías, la prueba, repito, es que ha resucitado, y ha resucitado para no morir más. La resurrección de Jesús no es como la de Lázaro. Lázaro resucitó pero volvió a morir. Jesús ya no muere más. Ha vencido a la muerte. Entonces ahora seguimos desde el versículo 32 hasta el 37. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nosotros los hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo tiene declarado: os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió y se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Por lo tanto, San Pablo le dice: nosotros anunciamos que, por lo tanto, que se han cumplido las promesas. Todas aquellas promesas que Dios había hecho. Aquí cita toda una serie de textos bíblicos del Antiguo Testamento que confirman que Dios había anunciado que el Mesías resucitaría. Y entre otros cita el Salmo 16, si se fijan que San Pedro también lo citó en el discurso el día de Pentecostés, es de que no permitirás que tu siervo experimente la corrupción. Y recuerden que entonces San Pedro hace ver que, y aquí lo repite también San Pablo, que David murió. Y no solamente murió, sino que en el sepulcro se conservaba y se conserva. Luego no ha resucitado porque está el sepulcro. Mientras que David hablaba de ese descendiente suyo, que se trata por lo tanto de Jesús, que no
experimentaría la corrupción. Y por lo tanto Jesús es ese, no ha experimentado la corrupción. Y hay testigos. Recordemos que los evangelios ponen el acento y dan mucha importancia al hecho de que el sepulcro lo encontraron vacío. No estaba. E incluso San Juan nos habla de lo que a él le impresionó ver la sábana que habían envuelto el cuerpo del Señor, que estaba en su sitio, nos dice el evangelista, pero estaban desinfladas. Por lo tanto, el cuerpo había salido y las bandas, la sábana, estaba allí. Y no solamente estaba allí, sino que sabemos que dejó sus huellas el Señor en esa sábana, ¿no? Por lo tanto, es cierto que se ha cumplido la promesa de que ese Mesías había de resucitar con una vida que ya será inmortal, no volverá a morir. Pero además ha citado igualmente el Salmo 2, en el que fijémonos cómo nos dice que ese Mesías no es un simple hombre, porque dice, citando ese texto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este es un texto muy profundo que ahora no nos vamos a alargar, pero fijémonos que es un texto que prueba que Jesús es Dios. Para Dios siempre es hoy. Por lo tanto, es Él eternamente engendrado por el Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Continuemos desde el versículo 38 hasta el 41. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os he anunciado el perdón de los pecados, la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés, esa que la obtiene por él todo el que cree. Cuidad pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Mirad, los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuenten. Fijemos que ahora es un requerimiento, una exhortación a los que le están escuchando para que no caigan en la misma situación en la que cayeron los judíos, digamos, en Jerusalén. Os anunciamos, por lo tanto, que a través de Jesús se pueden obtener el perdón de los pecados. Y aquí toca un tema, que luego él lo va a desarrollar ampliamente en sus cartas, sobre todo en la carta a los romanos y en la carta a los corintios, cómo la ley no nos puede salvar, cómo la ley lo único que hace es desarrollar en nosotros la conciencia de pecado, porque la ley me dice no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me dice claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero no me da la fuerza para convivir de acuerdo con eso. Y por lo tanto San Pablo en la carta a los romanos, por ejemplo, en el capítulo 7 nos dirá que conozco el bien, lo quiero, pero hago lo que no quiero. Es decir, sin la ayuda de Cristo, sin la ayuda de la gracia, yo no puedo cumplir la ley, toda la ley. Entonces, eso que la ley de Moisés nos señaló, podríamos decir, como un ideal, como algo que realmente está de acuerdo con lo que Dios quiere y que corresponde a lo que en el fondo nosotros deseamos y comprendemos que es lo mejor. Sin embargo, sin la ayuda de la gracia no lo podemos realizar de una manera perfecta, desde luego. En cambio, gracias a Jesús, que Él nos ha obtenido la remisión de nuestros pecados y nos ha dado la gracia, podemos cumplir la ley. Y por lo tanto ese ideal de la ley, gracias a Cristo, la podemos realizar. Por esto dice, os anunciamos la remisión de los pecados y de todo cuanto por la ley de Moisés no podíais ser justificados. Con la ley de Moisés nosotros no podíamos vivir de acuerdo con lo que Dios nos pide y con lo que Dios quiere y con lo que corresponde a un hijo de Dios. Pero en cambio todo el que creyere en Él será justificado. Es decir, fijaos que aquí insiste en un principio que San Pablo insiste mucho, que lo que nos salva es la fe en Jesús.
Pero entendamos bien qué significa eso, la fe en Jesús. La fe en Jesús no es simplemente decir, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y yo creo todo lo que Jesús dice. Si solamente tenemos eso, que diríamos es la parte intelectual, yo acepto esas verdades, pero yo no vivo de acuerdo con ellas, yo no creo. No sé si lo ven. Es decir, la fe es la adhesión a Cristo. Yo creo en Cristo, yo me fío de Él y yo cuento con su gracia, yo cuento con su fuerza. Y entonces San Pablo dirá, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero desligados de Él, yo por mí misma no lo puedo conseguir. Recordemos que Jesús mismo nos lo dirá con aquella imagen de la vid y los sarmientos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo importante? Que seamos un sarmiento injertado en la vid y por el que pasa la savia que viene del tronco, que es la gracia santificante. Si por nosotros llega esa vida que viene del tronco, que viene de Cristo, podemos producir frutos, podemos vivir los mandamientos, podemos vivir haciendo la voluntad de Dios, podemos llegar a ser santos. Pero si yo desconecto con ese tronco, si a mí no llega la savia, yo me convierto en un sarmiento seco. Y Jesús nos lo dice muy claro, sin mí no podéis hacer nada. No que podemos hacer poquito, Él dice nada. Bueno, pues fíjese que esto es lo que nos viene. Es un pensamiento básico que San Pablo lo dice muchas veces de muchas formas. Es gracias a nuestra adhesión a Cristo, gracias a nuestra fe en Él, en este sentido vivencial, no solo intelectual. La justicia, es decir, la santidad que nos propone la ley, la podemos vivir. Sin Él, no. Y es algo tan grande que nos dice, citando un texto del profeta del Antiguo Testamento, del profeta Habacuc en concreto, dice, mirad menospreciadores, admiraos y anonadaos, porque voy a ejecutar en vuestros días una obra tal que no la creeríais si os la contaran. Es decir, realmente eso que ha hecho Dios es tan sorprendente, tan grandioso, que a veces nos cuesta creerlo. Y mientras no somos conscientes de ello, pues no podemos despegar como auténticos cristianos. Observemos que muchas veces se nos ha puesto el acento en hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y cuidado que no digo yo que no haya que hacer. Pero si no ponemos el acento en ama a Jesús, vive en unión con Jesús, deja que Jesús venga y viva plenamente en ti, yo no puedo conseguir la meta haciendo. Tengo la experiencia de que no puedo, de que fracaso una vez y otra y la siguiente. Y entonces podemos llegar a la conclusión de yo no tengo madera de santo. Que hay muchos que lo dicen, yo no tengo madera de santo. Pero es que entonces nadie tiene madera de santo. La madera de santo nos la da Jesús, nos la da nuestra comunicación vital con Cristo. Y ahí es donde hay que poner el acento. Porque entonces fijémonos, si yo tengo como centro de mi vida, de mi ilusión, de mi esfuerzo, el aumentar mi comunión con Cristo, yo, por ejemplo, amaré a una persona que me resulta antipática, pues porque Cristo la ama, y sé que Cristo la ama, y yo, como estoy en unión con Cristo, la voy a amar, aunque no sienta. Porque es Cristo el que me impulsa, y porque lo veo desde Cristo. Porque si lo veo solo desde mí, la verdad es que muchas veces es muy difícil amar y prestar atención e interesarme por según quién. Y superar según qué circunstancias. Pero en la medida que Cristo es nuestro centro, en la medida que nosotros como San Pablo decimos no vivo yo, es Cristo el que vive en mí,
yo me convertiré en un sarmiento con mucho fruto y realizaré plenamente ese ideal que ya se nos anunciaba en el Antiguo Testamento, pero que sin Cristo no se podía realizar. Y eso es lo que le dice a esos judíos, ese ideal que ellos tenían como buenos judíos, de realizar, de vivir plenamente lo que prescribía la ley de Moisés, pues como que no es fácil, como que no se puede sin la ayuda de la gracia. Fijémonos que viene la tentación de ser hipócritas, de aparentar que la cumplimos, aunque en el fondo no la cumplimos. Es la actitud de los fariseos, la hipocresía. ¿Por qué? Porque querían realizarlo por sus solas fuerzas, y con sus solas fuerzas nadie puede. Y eso tenemos que convencernos. Sin la ayuda de Jesucristo nadie puede vivir los mandamientos. Nadie puede vivir la vida cristiana, la vida que nos propone el Evangelio. Entonces nos parece una montaña inasequible. Pero si sabemos ser humildes y reconocer que yo no puedo, pero Jesús sí puede, recordemos que Jesús lo dirá: a los hombres imposible, pero para Dios no, para Dios lo puede todo. Por eso invita a esa fe que hace que se realicen cosas que realmente parecen imposibles de realizar, porque no las realizo yo, sino que las realiza Dios en mí, la realiza Cristo en mí. Por eso cuando se canoniza un santo, se glorifica a Dios, porque es una obra de Dios. El santo le ha dicho que sí y ha colaborado, pero la obra es de Dios. Por lo tanto, todos tenemos madera de santo. Esto es importante que quede claro. Vamos a ver el resultado de esta predicación de San Pablo. Versículos 42 y 43. Al salir les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. O sea, vemos que efectivamente hay gente de muy buena voluntad en la sinagoga y hay muchos judíos y muchos prosélitos, es decir, paganos que ya habían aceptado la religión judía, que aceptan, y otros que eran sencillamente adoradores de Dios, es decir, no eran todavía prosélitos, eran temerosos de Dios, que le llaman en otra ocasión, ¿no? Entonces, a la salida le siguen, quieren más información y continúan dialogando y le piden que vuelva la semana siguiente o vuelva el sábado siguiente. Y efectivamente Pablo y Bernabé volverán el sábado siguiente. Pero podemos pensar, como muy lógico, que esos que han escuchado se lo dicen a otros conocidos y por lo tanto ese mensaje, que fijémonos que es un mensaje que es ilusionante, pues lo oyen muchos y se entusiasman. Y fijémonos que se entusiasman precisamente porque se ha hablado de Jesús y de la comunión con Jesús y del proyecto salvador de Dios, que responde perfectamente a nuestras inquietudes. No se les ha hablado, y perdonen que insista y creo que me van a entender, espero, no se les ha hablado de tenéis que hacer esto y esto y esto y esto, no. San Pablo no les ha hablado de todo lo que tienen que hacer. Les ha hablado del amor de Dios, les ha hablado de Jesucristo. Y les ha hablado de que con Jesús podemos vivir el ideal. El centro es Jesús. San Pablo dirá que él predica a Jesús y Jesús crucificado. No un Jesús que tiene mucha fama, que todo el mundo cree, que todo el mundo lo aplaude, no. Un Jesús que termina en la cruz, pero que resucita, que ha triunfado de la muerte y que por lo tanto da sentido al mismo sufrimiento y a la misma muerte. Y por lo tanto, al día siguiente, la semana siguiente, pues acude un montón de gente. Veamos los versículos 44 y 45. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. O sea, fijémonos pues la reacción. La gente, los paganos, los que sencillamente buscan la verdad, buscan el bien, buscan a Dios, pues vienen en masa, dice casi toda la ciudad,
Podemos pensar que es una exageración, pero hay que decir que fue muchísima gente. ¿Y cuál es la reacción de los judíos? Pues que ante esta mayoría de paganos que vienen a escuchar a San Pablo, y que seguramente San Pablo les haría ver que ahora no hay distinción entre judío ni pagano, pues tenemos la reacción de los que les parece que sus privilegios desaparecen, de los que se sienten ya en segundo lugar, que no lo aceptan y que por lo tanto contradicen a San Pablo e insultan, es decir, tratan de denigrar la enseñanza de San Pablo. Se trata por lo tanto de judíos que emplearían, San Lucas no nos explica toda la discusión que hubo entre ellos, pero nos lo podemos imaginar un poco, ¿no? O sea, San Pablo mostraba que lo que nos salva es la fe en Jesucristo, con todo lo que significa ello, y los otros pondrían el acento en que no, que lo importante son el cumplir la ley, o sea, el voluntarismo, por decirlo así, y el hecho de la necesidad de la circuncisión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la reacción de Pablo ante esta actitud, digamos, de intransigencia de los judíos, de no querer aceptar la igualdad ante Dios de los no judíos? Pues San Pablo primero les ha hablado a ellos, como piensa que es su obligación, por cuanto eran los que estaban preparados, podríamos decir, pero en vista de que ellos se llenan de celos y no quieren, podríamos decir, fijémonos que es aquello que diría Jesús en su Evangelio, que ni entran ni dejan entrar. O sea, ellos no aceptan y no quieren que los otros acepten. Por lo tanto, seguir allí en la sinagoga es perder el tiempo, porque los otros van a intentar todo tipo de argumentos para convencer a los que buscan la verdad de que la verdad no es lo que está predicando San Pablo y Bernabé. Entonces San Pablo, que podríamos decir no anda con chiquitas, pues corta por lo sano. Vamos a seguir los versículos 46 al 49. Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y vosotros mismos os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. Pues así lo ordenó el Señor: te he puesto como la luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Y la palabra de Dios se difundía por toda la región. Fíjense que aquí San Pablo lo que hace es citar un texto de Isaías de una manera un tanto libre, en la que le hace ver que ya Isaías decía, o Dios a través de Isaías, decía que el Evangelio, el mensaje, debía ser luz para todos, para todas las gentes. Ya en el Antiguo Testamento hay textos que hablan de que el mensaje que recibían los judíos de parte de Dios no era solo para ellos, era para todo el mundo. Ellos, a través de ellos, llegarían al resto del mundo. Por lo tanto, San Pablo le dice, puesto que os negáis, no queréis aceptar, pues bueno, ya os lo hemos dicho, ya lo sabéis, por decirlo de alguna manera, no podréis alegar ignorancia, por lo tanto, pues nos vamos y en otro sitio anunciaremos el Evangelio a los que lo quieran escuchar. Lógicamente, podemos pensar, y nos lo dice así el apóstol, la alegría de los paganos, que se sienten realmente amados por Dios, que realmente Dios, digamos, está cerca de ellos, no está solo cerca de los judíos, sino también ellos, porque pensemos que entonces en la mentalidad era que Yahvé es el Dios de los judíos, que ha habido una protección, que ha habido toda una providencia durante siglos para con los judíos, pero el resto del mundo como que estaba un poco dejado de la mano de Dios, diríamos nosotros. Y aquí le hace ver San Pablo que no es así,
que Dios es Dios de todos y que Dios ama a todos y que ahora se le da la oportunidad de que todo el que crea pueda entrar en formar parte del pueblo de Dios. Luego ellos, los paganos, se entusiasman, se llenan de alegría, se sienten amados y por lo tanto muchos creyeron. Podemos pensar que esto dura unos meses, San Pablo sigue predicando y va aumentando el número de los creyentes. Pero los que ni entraron ni quisieron que otros entraran, no lo soportan. Y entonces vamos a ver hasta el final del capítulo y terminamos aquí, desde el versículo 49, el versículo 50, del 50 hasta el final. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas que adoraban a Dios y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les echaron de su territorio. Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pasa, como vemos, lo que había de esperar. Cristo sigue siendo signo de contradicción. Ante esta abundancia de personas que entusiasmadas que creen y que lógicamente crean en la ciudad una fama, digámoslo así, a favor de ese mensaje de Cristo que le traen los apóstoles Pablo y Bernabé, pues no lo soportan. Entonces se buscan manera de callarle la boca a San Pablo y a Bernabé. ¿Y de qué se valen? Fijémonos que es muy interesante cómo ante un enemigo que consideran enemigo, no les importa unirse a quien sea. Entonces, ¿de quién se vale? Pues se vale de mujeres importantes de la ciudad que tenían una cierta actitud a favor de los judíos. Se dice que eran temerosas de Dios, eran adoradoras de Dios, habían conseguido atraerlas hacia Dios. Se valen de ellas para llegar a las autoridades y conseguir que las autoridades de la ciudad expulsen a los apóstoles. ¿Y qué hace San Pablo y Bernabé? Sacuden el polvo de sus pies delante de ellos y se van. ¿Se acuerdan que Jesucristo mismo les dijo a los misioneros que envió que donde no le acepten se sacudan sus sandalias, digan hasta el polvo, no quiero hasta ni el polvo de aquí, ¿no? Fijemos que hoy a nosotros esto nos parecería quizá una falta de educación, pero situémonos en la mentalidad de entonces, ¿no? Recuerden que la idea, y se está refiriendo a judíos, que son los que quieren echarle fuera, los judíos cuando llegaban a Jerusalén, cuando llegaban a Israel, al llegar a la frontera se sacudían el polvo de sus sandalias porque el polvo que traían de los pueblos paganos no contaminara a la Tierra Santa, ¿no? Este es el sentido. Por lo tanto, sacudir las sandalias era una manera de decirlos: rechazáis a Dios, sois paganos. Este es el sentido. Por lo tanto, ellos sacuden el polvo de sus sandalias y se van a otro sitio. Se nos dice que se van a Iconio, y ahí ya veremos el próximo día su trabajo en Iconio. Pero observen, y esto es muy importante, la actitud de los cristianos que han quedado en Antioquía de Pisidia. ¿Se han fijado en qué situación queda? Se nos dice que quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Se observen que esta es una característica del cristiano auténtico. Es la alegría que da el Espíritu Santo. Es la alegría que da el saberse amados y que amas. Y que estás en la verdad y que estás en el camino. Es esa alegría que da Dios, la alegría de la fe, la alegría del Evangelio, el documento del Papa, la alegría del Evangelio. Y esto lo vemos una característica en los Hechos de los Apóstoles y también en el Evangelio. San Pablo nos dirá: estad alegres, que se note. Un cristiano que va siempre con cara larga es mala señal. Ahí no hay la alegría del Evangelio, ahí no hay la alegría del Espíritu Santo.
Por lo tanto, San Pablo nos invita, en una de sus cartas, que ahora no vamos a leer, a que seamos conscientes de que la alegría es también una manera de dar testimonio. Porque no se trata de una alegría superficial, se trata de esa alegría profunda que da del sentirse, repito, amado y que estás en el buen camino. Es una alegría que brota del fondo del corazón y que por lo tanto se manifiesta aún en medio del sufrimiento, porque supone una paz, supone un saber que tiene sentido todo, incluso el sufrimiento. Entonces creo que tenemos que cuidar esa alegría, porque esto al que nos ve, pues tiene que plantearse por qué están contentos, por qué están felices esas personas, si a lo mejor les pasa qué sé yo cuántas cosas. Pero esa alegría nadie nos la podrá quitar. Si realmente estamos unidos a Cristo, nadie nos podrá quitar la alegría, nadie. Solo nosotros abandonando a Cristo, solo nosotros.